justamente que íbamos a recibir a Marcelo Alós. Marcelo Alós es un economista, es docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Agradecerle, por supuesto, su presencia acá en nuestros estudios, y también de la Universidad de Hurlingham. Y es actual director del grupo AISA en Argentina. Ya vamos a contar qué es lo que es AISA, porque no parece una cosa tan sencilla, sino al contrario, es gigante. ¿Qué tal, Marcelo? Tanto tiempo, ¿cómo te va? La verdad que sí, tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación y la verdad que un gusto estar acá. Bueno, tenés que, esta investigación que hiciste y que la presentaste, hablaste en la Faxo de la Universidad Nacional de San Juan, creo que es importante. Me gustaría que contaras eso, porque después ya vamos a pasar a la coyuntura, donde hay mucho material para compartir contigo en función y razón de tu experiencia también, ¿no? Dale, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, sí, a ver, ayer hubo un encuentro muy interesante de investigadores de la región Cuyo, organizado por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Yo formo parte de un grupo de estudios en ese instituto que básicamente es un grupo muy interesante, con multidisciplinariedad, digamos, hay sociólogo, abogado, economista, y básicamente estudiamos, o ese grupo se encarga de estudiar problemas del mercado laboral de la provincia, ¿está bien? Y en ese marco, bueno, ayer yo presenté un trabajo que venimos desarrollando en el marco de ese grupo, que tiene que ver con tratar de explicar en la región de Cuyo por qué hay brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial? De género. Básicamente, los hombres en la región Cuyo, el salario medio mensual de la ocupación principal es más o menos un 37% mayor que el de las mujeres. ¿Está bien? Esto es al tercer trimestre del 24. ¿Está bien? Ese salario mayor, si uno se fija cuántas horas en promedio trabajan los hombres y cuántas horas en promedio trabajan las mujeres, se da cuenta que las mujeres trabajan más o menos unas 6 horas diarias en promedio, y los hombres en promedio 8 horas diarias, más o menos la jornada laboral. ¿Está bien? La explicación de eso es que las mujeres trabajan menos, bueno, por una cuestión cultural, si uno quiere, por las características de reproducción que ellas tienen en el hogar, por el trabajo doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la explicación de por qué trabajan menos. Ahora, cuando uno divide el salario medio de la ocupación principal por la cantidad de horas trabajadas, esa brecha del 37% que les comenté recién se reduce a un poquito más del 5%. ¿Está bien? Porque al trabajar menos, por hora ganan un poco más, pero no alcanzan a ganar el salario promedio de los hombres. Entonces, una primera explicación de por qué los hombres ganan más que las mujeres, por la cantidad de horas que trabajan. Pero queda una brecha todavía, no tan grande como el 37, pero sí del 5. Entonces el trabajo que hicimos nosotros, una metodología, se llama el método Oaxaca-Blinder, que es un método econométrico, digamos, al final de cuentas voy a explicar los resultados, porque me parece que no tiene sentido explicar el método. Los resultados que nos dieron es que el salario se explica también por las capacidades que tiene cada uno, experiencia, edad, que eso te da la experiencia, los estudios alcanzados, si trabajás en el sector público o no, qué tipo de trabajo tenés, si es calificado, si sos operario, si sos profesional, y por el nivel educativo, ¿no? Todas esas variables explican el salario. Entonces, cuando uno intenta explicar el salario por hora de los hombres y de las mujeres, las dotaciones, es decir, la educación, todas estas variables que recién conté, harían que las mujeres debieran ganar más que los hombres por sus dotaciones, por su experiencia, por su capacidad para generar productividad. Pero sin embargo, la discriminación del mercado laboral, que entiende que las mujeres producen menos que los hombres, revierte esa posibilidad de que las mujeres ganen más, y por discriminación terminan más que compensando esas mejores dotaciones que tienen mujeres y terminan ganando menos. No sé si me entendieron el razonamiento. Sí, claro. Es decir que si el mercado laboral no discriminara, el salario por hora de la mujer debería ser igual o quizá un poco superior al del hombre. Pero como el mercado laboral discrimina por el hecho de ser mujer, la mujer termina ganando menos. ¿Se entendió? Sí, totalmente se entendió, y es uno de los tantos reclamos que se hace de los sectores
femeninos. Absolutamente. Tengo innumerables casos de mujeres que trabajan a la par de los hombres, en vialidad nacional, en vialidad provincial, en algunas partes del país. Fíjate este dato, las personas que están con una bandera para hacer el desvío, ¿bien? Se está trabajando en una ruta, tenés que desviar, hay una media calzada ocupada. ¿Qué pasó? Si colocabas un hombre, le decían de todo menos bonito. Lo que hace usted con su vecindario. Por ejemplo. Todos los insultos habidos y por haber. Y cuando colocabas una mujer en esas características, también acompañado del hombre, es como que tenían otro respeto. Capaz que le dicen alguna barbaridad, algún piropo, alguna soncera, pero bajaba el nivel de agresividad, porque parece mentira, la gente está trabajando en una ruta para arreglarla, son los obreros, no toman decisiones ellos no toman decisiones si se hace o no se hace, no están en qué empresa entra o qué empresa sale, están trabajando, están haciendo algo bastante sacrificado y en el verano se hace en la noche, que es de repente el bacheo, es tapar pozos o es arreglar una alcantarilla. Entonces no los ataques porque son tan obreros como el cualquiera. ¿Me entendés? A lo que voy. Bueno, la respuesta de colocar, de elegir mujeres para eso ha sido muy, muy positivo. Y bueno, y después están muchas grandes empresarias, grandes mujeres que trabajan y a veces ganan más que los hombres y trabajan más. Conozco mujeres de gerentas de banco, gerentas de tarjetas de crédito y demás, que son máquinas de trabajar. Y la verdad que en el caso mío, a vos también te habrá pasado, Marcelo, es un placer trabajar con las chicas. Hay algo que quiero aprovechar de Marcelo, que es la parte económica. Sí, me gustaría agregar en el tema del estudio que ha hecho Marcelo, algo que domina siempre el debate. Seguramente en la estadística hay más mujeres que trabajan comparándolo con 10 años, 5 años. Absolutamente. ¿No es cierto? Mucho más. Es decir, la presencia de la mujer, así como está diciendo César, ha sido muy valiosa, muy importante. Sí. ¿Te parece, Marcelo? Dos cosas tengo para decir lo que estás comentando. Bueno. Primero, que hoy hay muchas más mujeres que participan del mercado laboral que hace 20 años atrás. Bien. Y que seguramente si este estudio lo hubiéramos hecho 20 años atrás, las diferencias, aún en el salario horario, hubieran sido mucho más grandes, digamos, ¿no? Claro. O sea que como que el mercado laboral cada vez genera menos brecha en el salario horario entre el hombre y la mujer. Estoy seguro que este estudio, vuelvo a decir, hace 20 años atrás, en lugar de una brecha del 5%, uno hubiera visto una brecha mucho más alta, ¿no? Ese estudio pero aún sigue habiendo brecha, ese es el tema. Eso es lo que queremos poner nosotros en la agenda, digamos, ¿no? Sí, y aparte entender que, fíjate vos lo que está pasando con gente de la Fuerza Aérea. En la mayoría de las fuerzas aéreas del mundo están optando por pilotos mujeres. Claro. El Mossad, Servicio de Inteligencia Israelí, tiene más mujeres trabajando que hombres. Y fíjate la minería. La minería ya están las chicas trabajando los grandes camiones fuera de ruta. Bueno, cuando arrancó la minería en San Juan era casi imposible imaginarse una mujer manejando un camión fuera de ruta. Y hoy la verdad que hay muchas mujeres manejando camiones fuera de ruta. Sí. Claro, las participaciones en el transporte, para esto que estás diciendo. Los servicios de seguridad como Gendarmería, fuerzas de seguridad como la Federal tienen mujeres, pero vos las ves y son unas diosas. Son chicas muy bonitas. Podrían ser modelos, son de la Policía Federal. Yo nunca me fijo en la belleza de esa yo sí me fijo en la belleza de la mujer. Usted es más tendencioso que yo. No, yo soy alabo la belleza de la mujer. Bueno, ponele. No, pero lo bueno es lo que estamos marcando. Tal cual. Este dato de la presencia de la mujer, esto que le va a obligar a los que estudian como vos, Marcelo, a hacer un seguimiento de esto. Sí. Porque la mujer lo va a estar planteando implícitamente, ¿no? Claro, a ver, la conclusión del estudio sería, mira,
hay brecha todavía y la verdad que no se justifica que haya brecha. Entonces, Exactamente. Trabajemos o hagamos política pública para que desaparezca la brecha que es generada por factores de discriminación solamente y no por cuestiones de fondo que hacen que la mujer tenga que ganar menos que el hombre. Bueno, ahora Nos metamos en el tema económico porque tenemos el tío Scotti, como dijo nuestra colega acá en la careta política. El tío Scotti, que es el muchacho que hoy está comprando pesos. Él interviene en el mercado quiere subir el dólar. Scott Bessent, secretario de Tesoro de Estados Unidos, compra pesos. Hay dos preguntas que le digo. Primero, si ya tenés el apoyo de una potencia que tiene, no sé, la billetera más gorda del mundo, y te dicen, yo voy a seguir comprando, y voy a ir a fondo, y voy a seguir comprando pesos, y sigue subiendo el dólar, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado eso, y después, ¿qué va a hacer el tío Scotti con los pesos? Sí, a ver, leí un titular del diario que le llaman a este tema que vos acabas de escribir el Vietnam financiero, ¿no? Sí. El Vietnam. El Vietnam Vietnam. financiero. Vietnam financiero. Claro, a Estados Unidos no le fue bien en Vietnam en la guerra. Bueno, ahora no le está yendo bien en Ay, ya nos echamos otro enemigo. ¡Mamá! Y en la comparación se da esto que decía. Claro, claro. A ver, ¿cuál es el tema? Pero Scott no tiene cara de pelotudo. No, seguramente no, seguramente parece. que no. Pero me refiero. Dejalo Perdón, dejalo Marcelo, claro. no tiene cara de sonso, para no decir la palabra pelotudo, porque en la televisión decir pelotudo está mal, aunque es parte del lunfardo argentino. Hay muchos películas que se usa la palabra pelotudo, ya no como un insulto. Pero bueno. Debiera estar incorporado a la... Debiera estar incorporado. Acá Tony me vive bardeando. Ay, lo tenés al pelotudo. ¿Sí o no? Bueno, pero es con cariño, ¿no es cierto? No. Claro, con cariño. No, es para Ponele. demostrarle que deje de joder. Que deje de joder. Bueno, no creo que Scott Bessent o alguien le dijo una cosa que no es, o como vos dijiste fuera de cámara, hay algo escrito que no sabemos. Claro. Porque el tipo es un trader, viene de muchos años de gimnasia en las grandes bolsas norteamericanas. No Entonces, solo el que tipo es un- está comprando pesos. A ver, no solo que es un trader, sino que ha sido compañero de trabajo de, por ejemplo, el actual viceministro de Economía de la Argentina, que es Daza, que es un chileno argentinizado, y ha sido compañero de trabajo de el ministro de Economía actual, digamos, ¿no? O sea que se conocen mucho. Por ahí. A ver, ¿qué es Ahí está. qué es lo que yo creo? Seguramente esta intervención del Tesoro en el mercado de divisas de la Argentina, seguramente algo por escrito tiene por detrás que nadie lo conoce, porque es muy difícil que se pueda justificar desde Estados Unidos la intervención en un mercado, aunque sea pequeña, porque para ellos son un vuelto, digamos, no es marginal. Sí, bueno, pero ya llevan casi 1000. De todo modo es marginal, pero para nosotros no es marginal, para ellos seguramente es marginal. Ahora, poner 1000, ¿está bien? Que los ha puesto, y tiene los pesos en sus cuentas, digamos, ¿no? Porque vendió dólares y a cambio de pesos. Tiene sus pesos en su cuenta. En algún momento esos pesos los va a volver a meter al mercado para recuperar lo que puso, ¿verdad? Cuando pase eso, luego de una devaluación, los dólares que va a recuperar van a ser mucho menos que los 1000 que puso. Ya. Bueno, ¿Y entonces? seguramente, no creo que todos, sabiendo todo eso, nosotros lo sabemos, no lo van a saber ellos, sabiendo eso, debe haber alguna cláusula que cuando Bessent quiera recuperar los dólares que puso, seguramente no va a querer recuperar menos de lo que puso. Pero nadie conoce eso, digamos, ¿no? Nadie conoce eso. Es un primer tema para... O sea, hay algo que no conocemos. Nadie o lo sea, conoce. Scott Bessent no es tan estúpido como para ir a pérdida. No es público. Algunas personas los deben conocer. No es público. ¿Estamos? Lo que estoy... Pero ya dijiste dos palabras. Tiene a sus cumpas ahí que han sido compañeros de estudio. Bueno, pongámoslo en tela de juicio ¡No! y Yo no pongo nada. y hasta ahí. Ahora, el otro tema que hay que señalar es que aún esa cantidad de dólares que vendió para poder contener el tipo de cambio
no alcanzan para sostener la demanda de dólares de los agentes económicos de la Argentina, porque el tipo de cambio la verdad que no ha bajado, por el contrario, aún con esos 1.000 millones, lo que dijiste vos, está subiendo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los agentes económicos de Argentina están visualizando que aún a 1.500, 1.400 el dólar está barato, porque luego, en pocos tiempos más, si uno supiera, sería rico y no estaría hablando con ustedes acá, pero hay algunos que sí lo saben, ojo, hay algunos que sí lo saben y son funcionarios nacionales seguramente. Están invirtiendo. Obvio, y saben cuándo... Es la historia de la Argentina. Es la historia de Argentina. Entonces, nosotros que somos los ciudadanos de a pie sabemos, porque esto ya ha ocurrido otras veces. No es Por la eso primera digo vez que es la historia ocurre. de Argentina. Muchos sabían y bueno. Nosotros que somos los ciudadanos de a pie sabemos que esto en algún momento va a pasar, entonces los agentes económicos están comprando dólares para que cuando suceda lo que seguramente va a suceder, que una devaluación, nos encuentren dólares y no nos encuentren peso y podamos soportar la pérdida que vamos a tener todos por la devaluación. Entonces, esa demanda por dólares está siendo superior a la oferta de dólares de Besen, y a eso es lo que se le llama el Vietnam financiero, porque la demanda de dólar argentina está doblegando la oferta de dólares que está vendiendo el tesoro, digamos, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Bueno, seguramente acá hay un montón de cosas en juego. El FMI no le permite a la Argentina, con los dólares que le dio, actuar en el mercado de cambio. Y como el modelo se sostiene con tipo de cambio bajo, bueno, quieren, por lo menos hasta las elecciones, seguir sosteniéndolo con un tipo de cambio bajo. Pero no es sustentable ese modelo así. ¿Por qué no es sustentable? Porque vos para sostener un modelo como ese necesitas dólares. Dólares genuinos, no dólares prestados. No dólares que vienen del FMI, no dólares que vienen de un blanqueo, no dólares que le decís a la gente del campo que adelante la liquidación para poder tenerlo y sostener el tipo de cambio. Vos necesitas dólares genuinos. Los dólares genuinos, ¿de dónde vienen? De la exportación. De exportar más y de importar menos para que vos tener un balance cambiario lo suficientemente grande para acumular reserva y tener reserva para sostener el tipo de cambio que vos quieras sostener. Con lo que estás diciendo no hay programa económico. No hay programa económico, hay un programa financiero. Hay un programa financiero que lo que privilegia son las variables financieras. Es decir, fíjate la tasa de interés actual. La tasa de interés actual, ayer iba una empresa a descontar un cheque o a girar en blanco, le cobraban el 190% de interés. 190% de interés. Yo mirá que tengo algunos años y he visto varias cosas de esta y creo que no lo vi nunca. Usurario, por donde lo mires. Una tasa altísima. Con esas tasas no hay actividad económica que se sostenga. No hay actividad económica que se sostenga. ¿Cómo se sostiene una actividad económica? ¿Cómo? A ver, mirando para adelante y creciendo, vendiendo más. Vos, de la única manera que crees, o sea, de la única manera que te sostenés es vendiendo más, no vendiendo menos. Si vos mirás para adelante en Argentina, el mercado interno ¿cómo está? Hecho pelota. Hecho pelota. No le alcanza a la gente el salario para comer. No le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, el mercado argentino, ¿qué te da de perspectiva? Nada. Que vas para atrás. Vos decís, bueno, me voy a poner a exportar. Con un tipo de cambio bajo, vos sos muy no competitivo. Sos más caro. Si vos querés vender vino a Estados Unidos, tenés que venderlo muy caro respecto al que vende Chile. Y obviamente el de Estados Unidos le va a comprar a Chile y no a nosotros. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el tipo de cambio está bajo. Si vos tuvieras un tipo de cambio alto, vos podrías vender en Chile a un precio menor. Pero el tipo de cambio alto lo que hace es disparar los precios, disparar esto, disparar bla, bla, bla. Absolutamente, absolutamente. Y esa es la ecuación que todo gobierno tiene que tener de ir manejando la competitividad argentina para poder vender más afuera y sostener un mercado interno potente para vender más adentro. Hoy no tenemos ningún lado. Tony, buscame una plaquita vamos a poner una pequeña plaquita, Carlos, yo tengo que seguir. Sí, pero te ponemos una plaquita quería preguntar, me voy. En línea con esto que estás analizando, que está muy bueno, ¿cómo sigue la economía? Es decir, ¿cuál es el problema de tal enojo que tiene Milei, por ejemplo, que se está peleando últimamente con todos los periodistas? Es más, lo acusa como de mentiroso a Clarín, es decir, se ha desbordado Milei. ¿Vos ves que esto se desmadra? No quiero ser Mirá, agorero, simplemente analicemos con la
experiencia que vos tienes, a ver qué estamos viendo. Yo creo que, a ver, no va a terminar bien. Si se sigue con este esquema, no va a terminar bien. De hecho, cuando se han hecho estas cosas, vuelvo a decir, Argentina ya vivió estos procesos y no terminaron bien. Esperemos que en el corto plazo puedan recomponer las relaciones políticas para hacer cosas que le den un volantazo a la política económica y reconducir el proceso hacia una economía virtuosa, no hacia una economía viciosa, digamos, ¿no? ¿Qué es una economía virtuosa? Bueno, lo que decíamos antes, que hayan perspectivas de crecimiento, que los agentes económicos tengan confianza de lo que dice el gobierno va a suceder, por lo tanto, que las tasas de interés sean razonables, que el salario empiece a recuperar poder de compra para fortalecer el mercado interno, y esas son las cosas o las expectativas que genera un gobierno para que los agentes económicos, en lugar de poner la plata en un plazo fijo, tener que andar comprando dólares, los excedentes que tengan los pongan a invertir en generar productos y servicios que demanden más personas, que haya más capacidad de compra, que haya más fuente de trabajo, y hacia eso hay que ir, digamos, ¿no? Ahora, todas las políticas económicas que ha implementado este gobierno en los últimos tiempos no han ido dirigidas a eso. A ver, ¿qué uno le puede reconocer a este gobierno? Bueno, porque no es que todo esté absolutamente mal. Por ahí lo que hay que reconocerle es haber puesto en la agenda el tema de los equilibrios presupuestarios, que es una cosa buena, digamos, ¿no? Porque si no te tenés que endeudar o tenés que emitir. Y esa es una buena cosa que ha hecho, pero se ha quedado en eso y nada más. Y encima eso lo ha hecho mal. Estamos en un muy alto índice de pobreza en este momento, según los datos del INDEC. Pero además, a mí me parece, y ahí hay un razonamiento político que hay que hacer, en orden a encontrar el camino. Así como estamos, además, con esta cuestión de los dólares, que compramos pesos, que es una atipicidad histórica sobre esto, apareció este tema, pareció una cosa interesante, pero acá no está tanto la novedad como el fondo de la cuestión de un país que no tiene cómo salir porque además hay una crisis política. A mí me parece esto, ¿no? Sí, a ver, obviamente que hay una crisis política de la cual yo no me siento muy capacitado para opinar porque yo soy economista, pero es evidente que hay una crisis política que no le permite al gobierno, pero no sé si la raíz es política o económica, ahí no termino yo de poder dilucidarlo. Yo creo que muchos de los problemas que tiene la Argentina son problemas económicos que, por ejemplo, Argentina cae recurrentemente en crisis de balance de pago, crisis de falta de dólares, ¿está bien? Y eso genera problemas políticos, digamos, ¿no? Porque, bueno, vos tenés que reconducir las cosas para poder empezar a generar dólares genuinos, y para poder hacer eso tenés que, en un gobierno débil políticamente, que no tiene Congreso propio, tal como cuando asumió, bueno, tiene que hacer las alianzas en el Congreso para poder sacar las cosas que tenga que sacar en función de eso. Pero la oposición, por lo que se ve, visualiza que lo que quiere hacer no es eso, no es generar dólares genuinos, sino seguir con un modelo que privilegia lo financiero ante lo productivo. Entonces, tiene que encontrar alianzas en partidos o en personas que son más afines a ese tipo de modelo que al otro. Y ahí es donde, al principio, y creo que hicieron alianzas para sacar la ley bases y demás, que después ellos mismos como que no reconocieron esas alianzas, ¿está bien? Porque no hicieron, por ejemplo, alianzas en varios lugares para ir con la gente del PRO y fueron con candidatos propios, han cerrado alianzas en muy poquitas provincias, en todas las demás quisieron ir solos y no les ha ido bien. Bueno, esos son los problemas que han generado ellos mismos, porque esto es autogenerado, digamos, ¿no? Hoy estamos peor. Mire, en el 2023 no estábamos bien. Por algo perdió el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Claro. Hoy estamos peor. Uno mira el salario, la variable que usted mire, estamos peor que en el 2023. Y en el 2023 estamos tan mal que perdió el gobierno que venía gobernando. Entonces, en ese sentido es que los problemas que tenemos son autoinfligidos, ¿no? Claro, hazmete un cachito. Quería preguntarte, Marcelo, a propósito también de la economía,
¿Cómo ves, vos has estado colaborando en la provincia de San Juan, has tenido la chance de compartir con Gioja y con Uñac tareas funcionales, Sí. pero me gustaría ver cómo estás viendo las provincias, ¿no? Es decir, además el ámbito universitario, hablando de la Casa de Alto Estudio de San Juan, está enfrentado con un gobierno nacional que no le ha hecho nada más que desprecio a la universidad. Claro, después la justicia o el tema de los vetos dejó un fracaso, pero digo, esto hay que conducirlo mejor, con armonía, con paciencia y procurando que la gente aprenda cada vez mejor, más y mejor. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Ese ámbito, ¿cómo lo estás viendo? Provincias, universidades, etcétera. A ver, vamos al ámbito... Esto es economía, ¿no? Al ámbito provincial. Me parece que el gobierno, y esto es una mirada muy personal, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno como que administra la política económica para mantener el status quo y no veo políticas activas para revertir el status quo, ¿no? Como que viene muy tranquilo, no quiere hacer ola, digo, en el tema vitivinícola, por ejemplo, que hoy está muy complicado porque es cuestión de que uno se dé una vuelta por el campo, digamos, que vaya por Alberdón, por 25 de Mayo, por Caucete, va a ver la cantidad de parrales que están abandonados. Y este gobierno yo no he visto que haya hecho mucha política activa para revertir ese problema, digamos, ¿no? Y como en eso, podemos hablar de todas las políticas, de todo el sector agroindustrial que tampoco se hace nada. Le pongo un ejemplo, el tomate para industria en la provincia, que empezó a ser un motor para el desarrollo agroindustrial, hoy se importa la pulpa de tomate y de Chile, y nosotros estamos dejando de producir tomate porque viene tomate importado y no veo ahí cosas que haga el gobierno provincial para poder revertir esos procesos. Entonces, en términos concretos veo como que hay una administración, le echan la culpa al gobierno nacional, pero el gobierno tiene muchas políticas para poder, y herramientas, como decís vos, para poder desarrollar políticas específicas para por lo menos mitigar los impactos de la política nacional. Y eso no se hace. Al contrario, es un problema de agua que le van a pedir a la actividad agrícola que use menos. Entonces, esto también va a traer un problema adicional. Y ahí hay muchísimo para hacer en el tema del agua. La verdad que ahí hay muchísimo para hacer en el tema del agua. A ver, nosotros estuvimos mirando ahí algunos números del agua. La cantidad de agua que se distribuye es casi un 60% menos de la que se distribuía hace 15 años atrás. ¿Está bien? Y la eficiencia de la distribución que se hacía en aquella época era más o menos de un 30%. Entonces, hoy, si vos disponés de menos de agua, por lo tanto distribuís mucha menos agua. Pero si vos aumentás la eficiencia del sistema de conducción y uso del agua actual, podés darle al productor la misma agua que le daba al productor hace 15 o 20 años atrás. O sea, entonces, que no tendrías que restarle nada. No tendrías que restarle nada. Lo que sí tendrías que hacer es mucha política activa de administración del sistema de riego. Hacerlo más eficiente. Hacerlo más eficiente para que la poca agua que venga le llegue al productor. Y esa poca agua que venga, si le llega al productor y el productor la usa totalmente, es la misma agua que se distribuía hace 10 años atrás con 3 o 4 o 5 veces más de agua que venía. ¿Me seguiste? Sí, sí. Bueno, esas cosas no se hacen, no se están haciendo. Yo no veo política en ese sentido. Claro. Entonces, por ahí es donde digo que el gobierno provincial como que mantiene el statu quo, ¿no? Y a mí me parece que un gobierno, si quiere gobernar, tiene que cambiar el statu quo para que la gente esté mejor y no mantenerlo para que la gente esté igual o peor. Claro. Ese es el objetivo de todo quien quiere gobernar. Y se estaba diciendo, lo habrás leído como... Ojo, esta crítica que hago, o esta opinión, digamos, es en el mejor sentido, digamos, ¿no? Claro. Una crítica constructiva para que nos pongamos todos a trabajar en ese sentido. Es un aporte, naturalmente. Hay que tomar la crítica con esa idea. Están hablando de traer agua de Chile. Están hablando de traer agua, sacarla del mar. Sí. Están hablando de muchas cosas y a lo mejor no estamos siendo tan eficientes en otras que son más simples. Tiene que ver con lo que dije recién.
analicemos traer agua de Chile, analicemos traer agua del Paraná si vos querés. Eso quería que me contara. ¿Eso puede andar bien? Son todas posibilidades para poder traer agua que hoy no hay. Pero me parece, vuelvo a decir, que antes de eso tenemos que analizar la poca agua que viene, cómo se administra y entiendo que haciendo los números, yo lo hice grueso, entiendo que haciendo los números, como te expliqué recién, el agua que hoy viene alcanzaría si se usa eficientemente. Pero bueno, hay que usarla eficientemente, porque ¿de qué vale, Carlos, traer el agua del Paraná, gastarse una fortuna en traer agua del Paraná y seguir usándola ineficientemente? Seguir tirándola, digamos, ¿no? Sería un sinsentido. Entonces más vale, eficienticemos la poca que viene y cuando ya ni siquiera nos alcance esa poca agua de la cordillera, bueno, ahí pensemos en traerla y estamos seguros que esa inversión va a rendir mucho más porque la que venga se va a usar eficientemente y no se va a tirar. Esa situación del mercado, esto es lo que está pasando con los productores vitivinícolas, es más, sectores que ni siquiera intentan opinar sobre esta situación. Entonces, hay un decaimiento en esto y esa pobreza mental nos lleva a perder, vos lo decías bien recién, yo también recorro los departamentos y advierto lo que está pasando con muchos parrales. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Porque el gobierno, cualquier administración de gobierno provincial, tiene que entender e interpretar cuál es el mejor mecanismo para hacer frente a eso, porque tenemos que ser capaces de resolverlo. Bueno, pero de vuelta, ahí el mismo razonamiento que recién. Creo que el gobierno tiene que armar una agenda productiva, ¿sí? Tiene que imponer una agenda productiva y convocar a los sectores a la agenda productiva que el gobierno impone, porque por algo es gobierno, digamos, ¿no? Claro. Todos los votamos o salió electo para resolver los problemas. Vuelvo a decir, no votamos al gobierno para que mantenga el status quo. Yo creo, es mi interpretación, por ahí no es la del gobierno y por algo hace lo que hace, pero en mi interpretación uno vota un gobierno para que resuelva los problemas y para que estemos todos mejor, no para que nos mantengan el status quo. Entonces, hoy hay problemas en la vitivinicultura. Bueno, si vos sos gobierno, tenés que generar una agenda productiva para que se produzca más, para que se pueda vender más, para que hayan más inversiones, para que hayan más gente trabajando en el sector productivo de la provincia, y eso no se visualiza. Y esa falta de agenda es la que lleva a los productores, a los industriales a seguir en esa posición cómoda, porque la verdad que el sector productivo de la provincia, sobre todo en el sector vitivinícola, no es un sector que se caracterice por la proactividad. Sí algunos otros como el del tomate o de las chacras o los cultivos no perennes, digamos, ¿no? Los cultivos temporarios. Ahí sí hay mucha proactividad en demandar, pero ni siquiera eso se ve tampoco ahora. Claro, y estaba pensando, Marcelo, que, por ejemplo, por tu experiencia en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, ¿cómo estás viendo vos el instituto? No solamente porque se ha vuelto mucho más permisivo, es decir, facilitar que se importe vino, sino que el vino de Chile tiene mucha más agua que el vino nuestro. Eso dicen los especialistas, los enólogos. Sí. Pero más allá de eso, competitivamente, ¿lo estás viendo bien al Instituto Nacional de Vitivinicultura o crees que se está desbordando? A ver, la verdad que no capaz que no lo seguí. No lo sigo a fino, pero te voy a dar una idea general por el grueso que veo, no el fino, digamos, ¿no? A mí me parece que el Instituto Nacional de Vitivinicultura es un organismo que tiene que permanecer con las funciones que tenía. Tal vez haya algunas cosas que haya que hacer internamente para eficientizarlo, pero tiene que seguir cumpliendo las mismas funciones que cumplía para que el vino sea vino, a no ser que no queramos que el vino sea vino y que el vino sea cualquier otra cosa menos vino. Claro. Que también es posible. Si la idea, ¿no? es esa. Bueno, si la idea es esa, entonces rompamos el INB y listo. Y que cualquiera que quiera hacer vino haga vino de uva o de frutilla o de melón o de agua. Bueno, ese puede ser un modelo, no el que yo comparto. Me parece que la vitivinicultura tiene que ir a un esquema en donde el vino sea vino y cumplamos con lo que establece la ley de vino de cómo tiene que ser el vino. Si no queremos eso, que es posible, ojo, es posible, bueno,
deroguemos la ley de vino y que cada uno haga como hace la cerveza, que la cerveza la hace cada uno como quiere y que cumpla ciertos estándares mínimos de que sea un alimento y que no haga mal a la gente, de que cumpla las condiciones bromatológicas mínimas para que no haga mal a la gente y listo. Entonces, pero depende qué queremos. Pero Yo no veo claro qué queremos, porque el gobierno no es, a ver, de vuelta, me puedo equivocar, digamos, ¿no? Pero me parece que uno tiene que tener claro a dónde quiere ir, ¿sí? Para hacer las políticas necesarias para llegar a ese lugar. Entonces, en el tema de la vitivinicultura, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Después que definamos qué queremos, el gobierno tiene que definir qué queremos. Después que definamos qué queremos, hagamos todo lo necesario para llegar a ese estadio que es el que queremos. Hoy esas cosas yo no las veo. No veo una visión a futuro de qué queremos con la vitivinicultura. No veo una visión a futuro de qué queremos con el sector agroindustrial. Sí se visualiza algo de qué queremos con la minería, pero es una cosa que se fijó hace 15, 20 años atrás, ¿no? Hace 15 años atrás, mire, esto queremos con la minería. Y la verdad que en ese sentido, casi todos los gobiernos, unos pocos, unos más, unos menos, han seguido con esa definición. ahora, Pero en los otros sectores que en algún momento se establecieron definiciones de dónde queremos ir, la verdad que yo no he visto muchas políticas que vayan en ese sentido. no tenés observaciones del mercado en la cuestión vitivinícola, los contactos, las conversaciones que vas teniendo. ¿Ves una industria en caída o Sí. creciendo? No. Veo una industria complicada. Veo una industria complicada porque el mercado interno no está tomando el vino que tomaba hace tiempo atrás. Cuando yo estaba en el gobierno se tomaban 27, 28 litros de vino per cápita. Hoy se están tomando 16, 15 y nadie hace nada para revertirlo. Cuando yo estaba, el 30 o el 40% de lo que se producía se exportaba. Hoy se debe exportar, la verdad que no sigo los números, pero seguramente mucho menos que eso. Y eso hace que la vitivinicultura vaya decayendo. ¿Pero eso por qué? Bueno, porque el mayor destino de la uva es hacer vino, y el vino está decayendo en su consumo. Pero hay otros destinos de la uva que nosotros en su momento empezamos a visualizar, que es el jugo de uva o la pasa de uva, que son destinos posibles de la uva, a diferencia del vino, y que te pueden dar una proyección de la vitivinicultura mucho más interesante. Entonces, el mosto, las pasas, el jugo de uva, el vino de nicho, el vino orgánico, hay cosas para hacer, hay muchísimas cosas para hacer, pero hay que hacerla, digamos, hay que poner una agenda, un objetivo. Hacer el plan. Exactamente. Ahora, Marcelo, tocaste tangencialmente el tema de la minería en el razonamiento que hacías. Acá en San Juan tuvimos 20 años del mismo signo político entre Gioja y Uñac. ¿Cómo estás viendo actualmente el RIGI? Si te parece que ese es un buen mecanismo y si hay que modificar o no muchas de las cosas de la rentabilidad que de una actividad no renovable como es la minería, tengamos que establecer, o te parece que así estamos bien. Mira, el RIGI tiene dos miradas, ¿está bien? Uno puede tener una mirada desde lo local, y desde lo local uno tiene que apoyar el RIGI, ¿está bien? Porque generaría inversiones, pero eso genera mucho desafío al gobierno provincial, que es quien es el dueño de los recursos y quien los da en concesión para que se explote, para que todas las cosas que el RIGI yo veo como falencias, el gobierno provincial las exija a la hora de que vengan las inversiones extranjeras. Un par de ejemplos. El RIGI no dice nada respecto de que hay que fomentar la cadena local de valor. Al contrario, hasta permite la importación de casi todos los insumos que la minería necesita. Y los recursos humanos. Bueno, creo que eso es una falencia del RIGI, desde mi punto de vista, ¿está bien? Entonces, el gobierno provincial, a través de las DIA, las declaraciones de impacto o los mecanismos de concesión, esas cosas en el cual el RIGI presenta falencia, las tiene que exigir. Las tiene que exigir para lograr el desarrollo local que acompañe el desarrollo de la minería. No, de vuelta. Hacerlo más extensivo. Por supuesto. Entonces, en lugar de que venga, si tiene que venir un peruano, porque acá no hay, que lo traigan, pero nosotros tenemos que exigir que primero nos garanticen
que esa persona va a ser sanjuanina. Y una vez que nos garanticen que esa persona no está acá, bueno, dale la posibilidad, porque si no, no va a poder producir. Pero esas son las cosas que me parece que están faltando, ¿no? Hay para seguir hablando mucho sobre esto, pero Sí. no quiero dejar de preguntarte sobre el grupo AISA para que nos conté un poco bien la síntesis. Me parece que está bueno esos 1.500 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando. El grupo AISA es un grupo canadiense que se estableció en Argentina hace bastantes años, en el 2016, 17 empezó a operar en Argentina. La verdad que ha crecido mucho en los últimos años. Tiene muchos negocios en Argentina, el grupo. Entre los negocios que tiene es la mina de Gualcamayo. Y yo trabajo en el grupo de antes que se compre la mina de Gualcamayo y me dedico a todos los otros negocios que no son los mineros, digamos, ¿no? Pero es un grupo... Más allá de que te gusta y que sabes de qué se trata. Sí, pero ahí hay personas que saben mucho más que yo, muchísimo más que yo, y que la verdad que llevan eso de manera muy bien, digamos, ¿no? Yo de minería nada, no sé mucho, miro la globalidad de la cosa, ¿no? Pero sí, es un grupo muy interesante y que en Argentina tiene un potencial para seguir creciendo todavía. Bueno, y en la parte de investigación seguís trabajando a full. Eso es lo que más me gusta, la docencia, las investigaciones, son las cosas que más me gustan y las hago casi ad honorem, si querés, digamos, ¿no? Porque claro, la verdad que los salarios de los docentes y de los investigadores han bajado mucho. ¿Ha abandonado la parte política? No, Bueno, sigo comprometido, asisto a la junta local de donde yo vivo, hago una militancia más bien de bajo perfil, ¿está bien? Y bueno, intento hacer lo más que puedo, porque bueno, también es una actividad que me gusta. La política es una herramienta sumamente interesante para cambiar la realidad. Y la verdad que a uno le gusta hacer esas cosas que cambian la realidad, digamos, ¿no? Más allá de que hicimos un montón de cosas bien y muchísimas cosas más mal, pero bueno, siempre queda el desafío de poder volver a hacer eso. De vuelta, a mí no me llama la atención hacerlo, hoy no, pero bueno, uno siempre aporta un grano de arena para que la realidad cambie. Sí, en realidad lo que yo marcaba de los 20 años de gestión, digo, siempre está pensando uno que en la política uno de los temas centrales es la alternancia, y eso en San Juan no se dio de la manera que las instituciones democráticas exigen. Bueno, sabrá cada uno de qué manera tiene que obrar y actuar para encontrarse no con una cuestión así sorpresiva de una casa de gobierno, sino un trabajo para hacerlo políticamente, ¿no? Ahí está, ahí has apuntado vos. Me parece que lo que los partidos, digamos, tenemos que hacer es discutir mientras no somos gobierno y armar un plan y tener un diagnóstico de los problemas y armar un plan para solucionar esos problemas, cosa que cuando uno llegue a gobernar, bueno, sepa dónde quiere ir, ¿no? Para mí es fundamental eso. Uno tiene que llegar a un gobierno con un objetivo, con una visión de dónde quiere poner a la provincia. Si no tiene esa visión, y es muy difícil que el día a día uno lo haga, porque te va llevando los problemas del día a día. Y la agenda te la comen los incendios del día a día. Y vos, la agenda, cuando sos gobierno, en una empresa también se da lo mismo, ¿no? La agenda del día, o la mayor parte de las horas del día que vos dedicás al trabajo, se la tenés que dedicar a aquellas actividades que te lleven a donde querés ir. Y casi en homenaje a mucha gente que apostó a la industria vitivinícola, que le ha tocado hacer muchas cosas. Bueno, han cerrado 150 o 180 bodegas en la provincia de San Juan. No es que te quiera dejar una tarea, pero siempre me gustaría que estemos cerca de cómo se resuelven muchas cosas que tienen que ver con la industria vitivinícola. Creo que es una picardía que de esa rama que ha habido mucho éxito siempre, bueno, sí. Nos hemos encontrado hoy por hoy casi con una provincia diezmada. Sí, la verdad sí, coincido, pero ahí también hay que pegarle una mirada al mercado, digamos, ¿no? La verdad que la gente
Hoy, Bueno, hay que perfeccionarse también exacto, lo otro, ¿no? totalmente. Hoy la gente está tomando, bueno, lo decía recién, hoy toma 16, 17 litros de vino per cápita, cuando hacen, a fines de los 70, tomaba casi 80. Claro, tema de competitividad. Claro, Nos entonces, ha ganado la cerveza muchas entonces patreadas. hay que hacer cosas para tratar de recuperar algo. No sé cuánto vamos a recuperar, pero hay que hacer cosas para tratar de recuperar algo. Pero también hay que hacer cosas para encontrarle a la uva que no se consume como vino, otros destinos, Claro. y potenciarlo, ¿no? Eso fue lo que nosotros intentamos en ese momento, porque veníamos mirando este corrimiento del consumo. Pero eso hay que potenciarlo mucho más. Bueno, Marcelo Aló, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a Ha sido ustedes por la invitación. un placer y vamos a seguir compartiendo porque creo que te veo con muchas ganas de hacer y eso siempre es una buena noticia para quienes te conocemos hace muchos años. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene. Vamos a estar de nuevo acompañándolos en esto que llamamos siempre con César Carmona, con Paula Cáceres, la Careta Política TV. Chao, hasta el domingo que viene. Se acabó el verso Bien, en se Radio acabó el Alas. verso Se en acabó el Radio Alas. verso en Radio Alas.